presente evento se realizará en el marco de la celebración del Día del Bacteriólogo Microbiólogo. Agradecemos de forma especial a Productos Roche S.A., a Merck, a Biocientífica Limitada y a ABA Científica S.A. por su continuo patrocinio al programa de educación continua Actualicémonos. Saludamos de forma especial a los integrantes del consejo que nos acompañan en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan docentes, personal de la escuela y demás invitados que nos honran con su compañía. Les informamos que por motivos de salud el doctor Sergio Álvaro Galindo Ricaufi no podrá acompañarnos en la tarde de hoy. Saludamos también a Lady Alejandra Toro Espinosa, a Alejandro Gómez Álvarez, a Luis Alfredo Ríos, quienes serán nuestros conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la escuela y demás invitados que nos honran con su compañía. Damos inicio pues a las conferencias de la tarde de hoy. Primero vamos a iniciar, les recordamos pues que el doctor Galindo no pudo acompañarnos por motivos de salud, pero para dicha temática nos acompañará el señor Alejandro Gómez Álvarez, quien es microbiólogo y bioanalista, magíster en microbiología y bioanálisis. También nos acompañará el doctor Luis Alfredo Ríos, quien es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Ellos abordarán la temática servicios transfuncionales. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Como presentó Diego, mi nombre es Alejandro. Yo trabajo en el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Yo soy de los encargados de liderar el servicio de medicina transfusional en el banco, el área de despachos que llamamos nosotros. La idea de hoy es como mostrarles, según la normativa de la habilitación, qué es lo que se necesita pues para habilitar un servicio transfusional que es diferente a un banco de sangre. También hay que tener en cuenta que la habilitación nos da unas pautas, pero también es parte de nosotros hacer esas pautas y mejorar las cosas para que nuestro servicio transfusional marche de una manera adecuada, y más porque, como ustedes saben, en las manos de nosotros está la vida de los pacientes. Entonces, la resolución de la habilitación de los bancos de sangre es la 0000-2003 de 2014. Yo sé que este tema es un poquito pues como ladrilludo. Yo traté de hacerlo de una manera pues que no sea tan pesada. Según la resolución nos dice que un servicio transfusional es la organización técnico-científica administrativa destinada a la transfusión de componentes sanguíneos provenientes de un banco de sangre. En el caso de nosotros somos banco de sangre y servicio transfusional. Hay otros bancos de sangre y servicios transfusionales acá en Medellín, por ejemplo el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital General de Medellín. Ellos son banco de sangre y tienen un servicio transfusional. Y hay instituciones que solo son servicios transfusionales, por ejemplo la Clínica Bolivariana, por ejemplo, el Hospital Amaría, son lugares que es solo servicio transfusional y a ellos los provee un banco de sangre, los hemocomponentes. Y la habilitación se entiende como la realización de la transfusión realizando previas pruebas pretransfusionales que se habilitarán únicamente dentro de la IPS, ya sea que el laboratorio haga sus propias pruebas pretransfusionales o ellos tengan un convenio con un banco de sangre el cual les provea todas estas pruebas pretransfusionales. Por ejemplo, un lugar donde se contrate un banco de sangre para que le hagan pruebas cruzadas a las unidades, y esas pruebas cruzadas por las pruebas compatibles se le envían al servicio pues, transfusional, y él envía la sangre y hace pues toda la trazabilidad y el seguimiento a estas unidades. Con respecto al talento humano, todo servicio transfusional debe contar con un bacteriólogo, ya sea si es un servicio transfusional de alta complejidad, es decir, que transfunda una gran cantidad de hemocomponentes, o una disponibilidad de bacteriólogo, ya sea que el servicio transfusional pues no transfunda mucho, o un convenio con un banco de sangre, como les explicaba anteriormente, que el banco de sangre sea el que le provea los hemocomponentes ya listos para ser transfundidos, y un certificado en formación para el manejo de la transfusión sanguínea. Es decir, no cualquier
bacteriólogo o microbiólogo egresado puede trabajar en un servicio transfusional. Él debe habilitar una cantidad de horas, ya sea haciendo estudios relacionados con el área de banco de sangre y medicina transfusional o haciendo pasantías en instituciones en las cuales presten el servicio. Por ejemplo, nosotros presentamos el servicio de pasantía para las personas que quieran habilitar las horas en banco de sangre. Eso nosotros lo hacemos, pero como les digo, es muy claro que la persona que vaya a trabajar en servicio transfusional debe tener los conocimientos para esta área, porque pues los que estudiamos egresados o los que están haciendo el pregrado sabemos que en la universidad el área de banco de sangre no es el fuerte, pues ya, entonces por eso se exige una formación después de finalizar el pregrado. Con respecto a la infraestructura, debe haber un área destinada para las neveras o cava, pues si se cuenta con una cava, una adecuada iluminación, adecuada ventilación, esto porque los ambientes deben de mantenerse entre 20 y 24 grados, debe haber un lavamanos, un mesón de trabajo donde se ubiquen todos los equipos que se requieran en el servicio transfusional, un adecuado acceso a guardianes, canecas de basura y demás implementos. Además, rotulación de cajones de manera adecuada, es decir, si tengo un cajón de papelería, que haya exclusivamente elementos de papelería. Si tengo un cajón donde guardo tarjetas o algún reactivo, que ese cajón sea únicamente destinado a eso. Con respecto a la dotación a los implementos que necesita un servicio transfusional, tenemos que debe haber una adecuada cantidad de neveras o cava para los hemocomponentes en primer lugar. Entonces, la nevera de hemocomponentes debe estar rotulada de manera adecuada, es decir, un lugar donde estén destinadas las unidades o positivo o negativo, si los tiene, lo mismo lo da, los ve todo, y una nevera también para todos los reactivos que se tengan. O sea, no debemos de guardar reactivos y hemocomponentes en la misma nevera. Un descongelador de plasmas y crío, si se transfunde el crío. Sabemos que el crioprecipitado no es un hemocomponente que manejen en todos los servicios. Hay que tener en cuenta, y esto pues como un plus, que el crioprecipitado en muchas instituciones solo se maneja como fuente de fibrinógeno. Entonces usted también tiene que tener en cuenta que cuando su servicio transfusional requiera crioprecipitado, que el banco de sangre que le provea los crioprecipitados estén avalados para que sean también como fuente de factor 8 si así se requiere en el servicio transfusional. Un sistema de control de temperaturas, ya sea que cada ambiente tenga su termómetro y usted tome las temperaturas de manera manual en ciertos tiempos y que las neveras cuenten con sensores, o que usted tenga un sistema que me conecte todas las neveras y ambientes en donde se vea también en un computador. O sea, debe haber un control y usted demostrar un soporte de que usted tiene controladas todas las temperaturas de todos los ambientes. Cada nevera y congelador, si tiene congelador, debe contar con una alarma audible y el sensor que me muestre la temperatura de la nevera. El congelador debe tener una temperatura mínima de menos 18 y inferiores. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que los plasmas y crioprecipitados se deben de manejar en temperaturas superiores de menos 18. Si entre menos 18 y menos 25, los crioprecipitados y los plasmas solo duran 3 meses. Ya si son temperaturas inferiores a menos 25 es cuando duran un año. Esto también hay que tenerlo muy claro porque muchas veces nos dicen que los componentes congelados nos duran un año, pero no sabemos realmente a qué temperatura es congelado. Entonces ya sabemos que temperaturas entre menos 18 y menos 25 son 3 meses, inferiores a menos 25 es un año. Debe haber una nevera, como les decía ahorita, exclusiva para reactivos, debe haber una centrífuga para ya sea lavado de células y para lectura de clasificaciones, y debe haber una pipeta automática, pues si la institución la tiene, si no, una pipeta rotulada para hacer las diferentes diluciones que se deben de hacer y la dispensada de los diferentes pozos de las tarjetas que se manejan. Yo sé que en muchas partes, no tanto aquí en la ciudad sino en pueblos,
la inmunohematología todavía se maneja en tubo. Es importante que en esas instituciones empecemos a ver la opción de migrar a las tecnologías de técnica de aglutinación en columna. Ya sabemos las ventajas que nos trae eso, maneja la sensibilidad de la técnica, es menos dispendioso las pruebas que se hacen. Eso también es como un plus ahí que les doy. También deben haber, los que están en asterisco es porque no son obligatorios y se manejan sobre todo en instituciones de mayor complejidad, que debe haber una incubadora obligatoria, una incubadora de tubos y tener pues, la incubadora de tarjetas cuando trabajamos técnicas de aglutinación en columna, una centrífuga de tarjetas, un agitador de plaquetas, el cual también debe tener un ambiente separado al ambiente que tiene todo el servicio transfusional. Es decir, el agitador de plaquetas debe tener un lector de temperatura solo para él, un lector de tarjetas para una adecuada trazabilidad. Nosotros en el servicio transfusional de la Universidad Antioquia, de la IPS, nosotros tenemos para el área de inmunohematología de pacientes, nosotros manejamos un equipo. Es decir, la parte de inmunohematología de pacientes es sistematizada, pero nosotros también tenemos los equipos modulares, porque el equipo pues si se daña, entonces nosotros debemos de tener un backup para esto, y cada prueba que nosotros hacemos la leemos en este lector, de tarjetas, para tener una trazabilidad de todas las pruebas que nosotros hacemos. Eso no es obligatorio, pero es un plus que le debemos de dar a nuestras pruebas para nosotros tener una trazabilidad en todo lo que nosotros hacemos. Lo que yo les digo, nosotros trabajamos por la vida de los pacientes. O sea, una unidad que usted salga del servicio transfusional inadecuada, eso ya no tiene vuelta atrás si usted no tiene un adecuado control de los procesos que usted tiene. Entonces, por eso hay que manejar toda esa trazabilidad, manejar todos los protocolos que se tienen para evitar y para tener toda esta seguridad transfusional. Y los reactivos adecuados que ustedes necesiten, esos reactivos depende mucho de la complejidad de la institución y además pues, de lo que ofrece el servicio, y la complejidad de la institución la da la complejidad de los pacientes que manejan. Es decir, no es lo mismo usted manejar un primer nivel pacientes que vienen por ejemplo heridos de bala, con un paciente que tiene insuficiencia renal, con pacientes con neoplasias o malignidades hematológicas. La complejidad de cada paciente es diferente. O sea, no es lo mismo el hemocomponente que usted le pone a un paciente que viene chocado por una hemorragia aguda, a un paciente con una hemorragia crónica que está acostumbrado a manejar hemoglobinas de 3 o 4. Y son pacientes que muchas veces llegan caminando a la institución y que a uno le enseñan, uno le dicen que en la universidad que eso es incompatible con la vida, pero son pacientes que uno ve caminando, ya llegan caminando y llegan muchas veces a transfusiones ambulatorias. Entonces no es lo mismo manejar. Entonces usted ahí es cuando tiene que mirar cuáles son las células que usted maneja. Estoy manejando para rastrear anticuerpos irregulares células pool, células 1-2, células 1-2 y 3, cuál es la importancia de manejar cada una de estas células, qué insumos estoy manejando para hacer las pruebas cruzadas, si estoy realizando todo por ejemplo con los reactivos que requiero. Además, si tengo pacientes con malignidades hematológicas, estoy enviando componentes filtrados, que es la indicación cuando hay transfusiones crónicas, o estoy transfundiendo hemocomponentes así. O sea, es todo eso lo que tenemos que mirar con respecto a los dispositivos de insumos médicos que nosotros manejamos, cómo es el CARDES que nosotros estamos manejando. Todo eso es el plus que nosotros le damos a todas las normas de habilitación que nosotros tenemos en el servicio transfusional. Cada proceso, cada paso, cada protocolo que nosotros tenemos en los pacientes, tenemos que tener un manual de procedimiento. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un RAI, un rastro de anticuerpos irregulares positivo, y yo no tengo la opción de hacer la identificación, entonces eso lo tengo que remitir, que todo eso esté en un manual de procedimiento. Que tengo un paciente que tiene crioglutrinas y la muestra hay que calentarla antes de trabajar con ella, que todo eso esté protocolizado. ¿Por qué? Porque todo eso a usted le dice, es que yo cuando tengo un paciente con tal cosa, le hago esto, y usted tiene el protocolizado, no. O por ejemplo, es que yo a este paciente le hice esto, y eso está escrito,
Sí, y realmente se hace así, no, entonces estamos trabajando inadecuadamente. O sea, todos los procesos que nosotros hacemos en el servicio transfusional, que se filtran así, que las unidades, por ejemplo, no se pueden filtrar con más de 5 días de, estar, de haber sido captadas, que las unidades de plaquetas solo duran 5 días, que los rastreos de anticuerpos regulares los hacemos con células 1 y 3, todo eso debe haber un manual de procedimiento, debe haber un manual de bioseguridad y manejo de residuos. Por ejemplo, nosotros tenemos protocolizado que hay una caneca en la cual botamos todo lo que es biosanitario, guantes, gasas, tubos, y hay una bolsa en la cual botamos todos los residuos de bolsa. O sea, después de un componente filtrado, la bolsa que queda se bota en otro recipiente diferente, los guardianes donde botamos las puntas, todo eso. Y además la ruta hospitalaria para recoger esos residuos, que por ejemplo solo esté protocolizado a recoger en la mañana y la tarde, que todo esté escrito, un programa de control de calidad interno y su respectivo manual, que nosotros tengamos claro cuáles son los insumos que estamos controlando. Si yo estoy usando células 1, 2 y 3, que el control de esas células sea el adecuado, que yo sepa cuándo unas células me deben dar positivas, cuándo unas células me deben dar negativas, porque muchas veces nosotros no tenemos claro que los insertos cambian. Es decir, las células 1, 2 y 3 de un lote pueden cambiar al otro lote para hacer el rastreo. Todo eso nosotros lo tenemos que tener claro para realmente validar nuestros procesos. Debe haber un análisis de reporte de este control de calidad, que nos estén dando los resultados adecuados. Y si está dando un resultado inadecuado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el equipo? ¿Hay un equipo fallando? ¿De pronto la centrífuga es la que está fallando? ¿O el incubador? ¿O es algún reactivo? ¿Las tarjetas tienen un lote que está malo? Es decir, todo eso tenemos que tener presente para el control de insumos, y así saber que cuando nuestro control de calidad da inadecuado y cómo intervenirlo de manera correcta. Y como les decía, pues tomar medidas correctivas. Con respecto a las historias clínicas y los registros, cada servicio transfusional debe tener un sistema de gestión de banco de sangre donde se plasmen todos los resultados de las pruebas pretransfusionales de nuestros pacientes. Es decir, que se plasme la muestra, la duración de la muestra, que usted tenga un protocolo de que su muestra dura 24, 48, 72 horas y que haya un control de la duración de esa muestra, que usted cuando le haga al paciente un rastreo de anticuerpos irregulares haya un lugar donde esté plasmado el resultado de un autocontrol, el resultado de una prueba de compatibilidad. Y si por ejemplo el paciente tiene un rastreo de anticuerpos irregulares y tiene una historia clínica ya previa con nuestra institución, pues que nosotros sepamos, este paciente lleva ya 2 años viniendo a nosotros, él tiene una anti-E grande, por ejemplo, que nosotros tengamos un sistema de gestión donde toda esa historia clínica se vea, y además donde tengamos la trazabilidad de las unidades, ya sea que provengan de nuestro banco de sangre o que vengan de un banco de sangre externo. Un registro de la solicitud de la transfusión y la reserva, o sea que el paciente, las reservas en muchas instituciones se manejan de una manera diferente. Hay instituciones donde una reserva al paciente le compatibilizan unidades, hay instituciones, por ejemplo nosotros la reserva solo lo único que realizamos es una clasificación globular inversa para saber el grupo sanguíneo del paciente, por si el paciente va a ser transfundido, que haya un registro de la entrega de los hemocomponentes, ya sea por un sistema de gestión hospitalaria o que en la misma hoja de envío de las unidades haya un lugar donde se plasme a quién se le entrega las unidades, la hora y un registro también sobre la estadística de los hemocomponentes transfundidos. Esto porque algunas instituciones estatales lo piden, por ejemplo el Instituto Nacional de Salud pide una estadística de esto también debe estar plasmado en nuestro sistema de gestión de banco de sangre, y el registro del control de calidad, ya sea que ustedes tengan, como les decía, un lector de tarjetas donde se vea el resultado, o que ustedes tengan un formato manual donde se anote el resultado de cada control de calidad y la periodicidad en la cual se hace. Ya esta parte es con respecto a lo que manejamos nosotros en el servicio transfusional de la Universidad Antioquia de la Clínica León 13. Nosotros lo que hacemos es que recibimos las órdenes de solicitud y reserva. La solicitud se llama
cuando un paciente realmente va a ser transfundido y entonces le solicitan ya sean glóbulos rojos, plasma congelado, plaquetas y las pruebas que se le realizan, o una reserva que, como les decía, nosotros lo que hacemos es una clasificación, porque las reservas es por si el paciente va para una cirugía y lo requiere, pues un paciente que ha remitido a esta institución que posiblemente pueda requerir transfusión, realizar pruebas inmunomatológicas, que ya sabemos pues la importancia de ellas y que es ante todo la seguridad del paciente, un control de calidad interno de los insumos, es decir, tener una semaforización de los insumos que tenemos, cuáles son los próximos a caducar, que realmente lo primero que se va a vencer sea lo primero que vamos a gastar, que sepamos cuándo se van a vencer insumos y que cuando se venzan ahí mismo los saquemos, una entrega de hemocomponentes de manera oportuna. La oportunidad en cada institución se maneja de una manera diferente. Hay instituciones que la oportunidad de una entrega de unos glóbulos rojos puede ser hasta 2 horas o 1 hora, eso lo maneja pues ya cada institución. Todas las unidades que tengan en la institución deben de tener un sello de calidad que avale el uso de forma segura del hemocomponente, es decir, que las unidades que ustedes tengan en su servicio transfusional tengan su sello de calidad, tengan su número de unidad, que en algunas instituciones como la de nosotros, el banco de sangre, es el mismo número, puede ser diferente. El caso es que cuando ustedes les llegue una unidad sepan ubicar el sello de calidad y el número de la donación, que tenga el número de cédula de la persona que hizo la donación de sangre, la fecha de extracción de la unidad, la fecha de caducidad, el volumen, todo eso lo deben de tener ustedes en cuenta. Y además, cuando ustedes envíen esta unidad, que el número de la unidad coincida con la ficha del receptor. Eso es muy importante porque muchas veces ustedes envían, o uno puede enviar una unidad y cuando sale el banco de sangre, el número de sello de calidad era diferente al número de la ficha del receptor. Y como les digo, cuando ustedes envían una unidad mal, eso ya no tiene vuelta atrás, a no ser de que en el servicio vean y se den cuenta del error, pero si no se dan cuenta, es un paciente que, pues, en el mejor de los casos, yo siempre digo, se puede morir, porque muchas veces quedan con un daño renal después de una transfusión inadecuada. Ya en las solicitudes médicas hay varios puntos de control. Uno, identificación del paciente y la muestra, que es nosotros manejamos todas las muestras en tubo tapalila y que esté mínimo a mitad del tubo. ¿Para qué? Eso es una muestra adecuada para nosotros. Luego, para nosotros es una activación telefónica, es decir, en cada servicio nos pide la sangre para determinado paciente. Se hace en el servicio la recepción de los hemocomponentes de insumos por el sistema de gestión hospitalaria de la EPS universitaria. Se hace una evaluación de los hemocomponentes y una firma en la ficha de envío del banco de sangre por parte del jefe de enfermería que reciba la sangre. Se hace un control de transfusiones mínimo, el primero debe ser en los primeros 15 minutos realizado por el médico tratante, y cualquier anomalía avisar al médico inmediatamente. Ya todo eso tiene que ver con la parte de hemovigilancia, que es la que nos va a explicar aquí ya el compañero el doctor Luis. Es muy importante aclarar que toda institución, según el decreto 1571, que transfunda mínimo 100 unidades, debe tener un comité de medicina transfusional en el cual pues, se discutan ya todos esos temas pues, que nos va a explicar el doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo, médico del Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia. Básicamente pues, en esta tarde vamos a hablar acerca de la hemovigilancia. ¿Qué es la hemovigilancia? Es toda aquella acción o seguimiento epidemiológico que se realice a todo evento adverso o incidente relacionado con la transfusión sanguínea o la donación de sangre. ¿Cuáles son los principios de la hemovigilancia? Entonces tenemos, en primer lugar, la universalidad, que como su nombre lo indica, busca pues, que se documente todo aquel evento adverso que se presente con la donación
La voluntariedad lo que busca pues es que sea una cultura del reporte, que no sea algo pues obligado, confidencialidad como todo pues en medicina y todo lo que tenga que ver con procedimientos debe tener pues un máximo de confidencialidad, y algo muy importante es que no sea punible, es decir, acá no se buscan pues como culpables, sino buscar en la medida de lo posible digámoslo así, tareas o proyectos para disminuir pues como los eventos adversos y la seguridad pues del paciente, en este caso el receptor. Como el objetivo principal pues de la movigilancia, entonces tenemos que busca pues garantizar esa supervisión en tiempo real de todos aquellos eventos adversos que se nos presenten, notificar pues a las entidades pues responsables o participantes pues de todo este registro epidemiológico, y algo muy importante, como les decía ahorita, era pues introducir pues medidas preventivas o correctivas que mejoren ese perfil de seguridad. El decreto 1571 de 1993, en su artículo 67, habla acerca de los deberes que debemos de tener pues como con la transfusión, y pues básicamente lo que busca es pues que ese proceso sea lo más seguro posible. Entonces tenemos, como lo decía ahorita el compañero Alejandro, tener pues una buena marcación pues de los tubos, de las muestras, entonces un nombre, los apellidos completos, el número de la historia clínica, dónde está ubicado el paciente, qué tipo de hemocomponente y la cantidad que se solicitó por parte del médico, la impresión diagnóstica e indicación de la transfusión es muy importante, ahorita pues veremos por qué, la fecha, la firma y el sello y el registro médico, y algo muy importante en este caso es el consentimiento informado, que siempre pues todas las actividades o procedimientos que se vayan a llevar pues en el campo de la medicina pues debe tener el consentimiento informado, para que nos libre un poco pues de pronto de alguna demanda. No solamente en este caso es la aceptación, sino también pues la no aceptación en aquellos pacientes que tengan pues como alguna otra religión o pues, sus creencias pues no les permita aceptar una transfusión sanguínea. También pues acá sería bueno indicar que los niños o personas pues menores de edad que sean hijos de protestantes, que sean hijos de protestantes y de aquellas otras personas pues que tengan una religión diferente a la nuestra, están amparados pues por el Estado, y el Estado pues no permite que se les niegue la transfusión sanguínea, a pesar de que sus padres no lo permitan. Otro parámetro pues que está aquí indicado en este artículo es pues el control de los signos vitales y ese estado pues basal que tiene el paciente antes de la transfusión, la fecha y hora de inicio y la finalización de la misma. Es muy importante pues también que las enfermeras nos reporten la velocidad de infusión y todo este proceso pues llevado a cabo. El tipo de reacción adversa, pues es muy importante acá pues describir cómo inició pues la reacción, qué tipo de reacción se presentó y el manejo pues correspondiente que el médico encargado le dio pues como al caso. Es muy importante pues que acá en el servicio, cada que se presente una reacción adversa, pues inmediatamente se avise al médico, se cierre pues la infusión y posteriormente pues se haga el protocolo de atención del paciente, sopesando pues los riesgos y los beneficios pues que ésta tenga y mirando si pronto puede ser una parada pues de la transfusión temporal o tiene que ser pues ya definitiva, ¿cierto? Dependiendo pues ya de lo que presente el paciente en este caso.
También, bueno, acá es muy importante pues mirar lo de la prescripción médica, que en muchas ocasiones, pues como lo decía Alejo, que si los bacteriólogos tienen a veces poco entrenamiento en los bancos, los médicos tenemos menos. Y eso se evidencia a veces, como lo que decía Alejo, caídas de hemoglobina, pacientes que de pronto no tienen esa indicación de una transfusión. Recordemos pues que igual la transfusión puede ser una medida salvadora en muchos casos, pero como tal, como todo procedimiento de medicina, tiene un riesgo, y ese riesgo también lo debemos pues de sopesar. Recordar pues que la hemoglobina pues debería estar por debajo de 7 para una transfusión pues, de glóbulos rojos, que unas plaquetas por debajo de 10.000 pues ya es indicación, o por debajo de 50.000 si va a tener pues un procedimiento quirúrgico o algún otro procedimiento pues que implique de pronto que el paciente vaya a sangrar. Básicamente pues es como eso. Entonces tenemos que para el reporte pues, de las reacciones transfusionales, entonces lo primero es esa descripción del evento. ¿Y cómo pues lo logramos describir? Es estando con el paciente, vigilándolo todo el tiempo. Esto pues muchas veces no se cumple porque en los centros asistenciales no encontramos pues como el número de funcionarios adecuado. Entonces obviamente por disponibilidad pues, de material humano pues no es posible, y no se puede quedar una enfermera todo el tiempo con el paciente, y lo que vemos es que muchas veces se le dice pues al acompañante que si presenta cualquier reacción que informe. La definición del caso, entonces como les decía ahorita, pues determinar pues qué tipo de reacción adversa a la transfusión es. Ya esto posteriormente entra ahí pues como el análisis del médico del banco de sangre y del comité de medicina transfusional, que es analizar pues toda la historia clínica y el proceso pues que se llevó a cabo. Recordemos que la transfusión sanguínea pues es como esa última etapa que ha pasado por promoción, la captación del donante, la parte de inmunomatología, la certificación, y por último pues despachos y la transfusión sanguínea. Todo esto se ve reflejado en el buen proceso que se hizo o en lo ineficiente que de pronto fuimos. La intervención a realizar, entonces ya se analiza pues en el comité de medicina transfusional qué medidas se van a tomar a cabo pues como para disminuir esos riesgos en unas próximas transfusiones. Las reacciones que son de reporte inmediato son todas aquellas que involucran pues, la muerte del paciente, y todas aquellas otras que también se consideran pues, graves, como son las reacciones alérgicas anafilácticas, las reacciones hemolíticas agudas, el TRALI pues, o daño o pulmonar agudo pues, asociado a la transfusión, la enfermedad de injerto contra huésped, la contaminación bacteriana y la infección pues, transmitida por la transfusión, las infecciones transmitidas pues, en este caso. Entonces, para evaluar pues, la exactitud de la respuesta a la transfusión, entonces siempre, como hablamos ahorita, es preciso pues, vigilar todo ese proceso, ojalá los primeros 15 minutos, y en ese caso, pues como vamos a ver más adelante, los primeros 15 minutos debemos de iniciar una transfusión lenta, idealmente pues 2 mililitros por minuto de cada hemocomponente. Posteriormente, si el paciente a los 15 minutos pues, no realizó ninguna reacción adversa, pues podemos ya aumentar el goteo. Entonces lo importante es no forzar ese hemocomponente pues, a pasar por una vena. Si en caso pues, de que no sea posible, intentar pues canalizándolo en otro exceso venoso, en el otro miembro superior. Nunca perforar ni inyectar aire pues, a una bolsa en el sistema, debido a que nos puede pues, provocar una contaminación bacteriana o una embolia gaseosa, que igual pues, no es tan frecuente, pero puede traerles pues, riesgos al paciente. Entonces, como hablábamos ahorita, pues
la velocidad de infusión durante los primeros 15 minutos, permanecer pues junto al paciente. Recordemos pues que las principales reacciones, quizás las más graves, son las que se presentan por incompatibilidad del grupo. En caso pues, de presentarse una reacción adversa, pues tomar las medidas pertinentes. ¿Cuál es el tiempo pues, que debemos, en cuánto es el tiempo que debemos de administrar pues, cada uno de los hemocomponentes? Entonces tenemos que la unidad pues, de glóbulos rojos debe ser pues, mínimo 1 hora, máximo 2 horas, porque si pasamos de las 2 horas perdemos pues, esa cadena de frío, esa cadena pues, de conservación. La unidad de plasma pues, idealmente debe pasarse entre 30 a 60 minutos y una unidad de plaquetas entre 5 y 10. ¿Qué debemos de tener en cuenta pues, en la historia clínica del paciente a la hora de una transfusión? Entonces, como hablamos ahorita, quizá pues, hoy en día por las nuevas tecnologías y todos estos avances científicos nos han llevado a que cada vez los pacientes veamos pacientes de más años, de más avanzada edad, octogenarios y quizá pues más, que requieren en nuestros servicios alguna transfusión. Hay que indagar muy bien para sopesar pues, esos riesgos y beneficios de una transfusión, como decíamos pues, ahorita, o escuchamos ahorita en la charla de Alejo. En este caso, si sabemos pues, que es un paciente de edad avanzada, entonces sabemos que va a tener un riesgo aún mayor, un riesgo inherente a esa transfusión. Sin embargo, pues acá en este caso, quizá el sistema inmunológico de esos pacientes va a ser pues, más quiescente que en una persona joven y podemos ser de pronto un poco más, pues, digamos, tolerar más un hemocomponente que otro, digamos, como hablamos ahorita con Alejo, que unas plaquetas por aféresis en estos pacientes pues, puede ser menos indicado que en una persona joven, porque pues, la persona joven va a tener un riesgo mayor pues, de realizar alguna reacción inmune. Lo mismo que, por ejemplo, unos leucocitos, unos leucorreducidos, en este caso, o filtrados, también pues, va a ser importante indagar la edad, si ha tenido transfusiones previas, si ha tenido reacciones adversas a las mismas, si el paciente presenta falla renal, falla hepática, falla cardíaca o una falla, en este momento digamos con insuficiencia pulmonar, porque eso nos hace pues, pensar que tiene un riesgo más elevado de realizar una sobrecarga por el hemocomponente. Los síntomas evidentes cuando realizó pues, la reacción y cómo se presentó pues, después. Y qué tipo pues, de reacción fue, si de pronto es una reacción normal que impide pues, que continuar con la infusión del hemocomponente, o de pronto puede ser una reacción que con el tratamiento pues, inmediato puede continuar en casos pues, digamos, de RAS, o de pronto, como en algunas veces se presenta pues, caída un poquito de la temperatura o aumento pues, de ella, sopesar pues, como ese riesgo y determinar si de pronto con esteroides o antihistamínicos puede pues, salir de la crisis. Es como identificar pues, todas las reacciones anormales que se presenten en los pacientes y idealmente siempre documentarla y reportar esto al banco de sangre, al servicio transfusional. Esto era pues como los que le traíamos mi compañero y yo. Esperamos pues que hayan aprendido, cualquier duda o pregunta. Hola, mi nombre es Carmen y tengo una pregunta para Alejandro. Hola Alejandro, yo te pregunto, ¿cómo manejan ustedes a nivel del banco de sangre de la León 13 las reservas? Porque me causa curiosidad que solamente le hagan al paciente una directa inversa, le hacen al paciente. Y después, ¿cómo lo manejan? En caso de una urgencia y no, pues la unidad no la reservan con pruebas cruzadas ni nada, solamente la directa inversa. ¿Listo? ¿Así me escuchan? Nosotros las reservas, como les decía,
Pero nosotros tenemos algo, el 90% de las reservas que nosotros nos hacen no son pacientes que van a transfundir, son pacientes que van para algún proceso, alguna cirugía, inclusive a nosotros nos hacen reservas de pacientes con hemoglobinas con 18, por ejemplo. Ya si el paciente tiene una transfusión urgente, nosotros tenemos unos tiempos para lo que es una transfusión de un paciente que es crónico y pacientes urgentes. O sea, nosotros tenemos unos tiempos de oportunidad. Inclusive a veces nos piden unidades sin pruebas pretransfusionales, lo que llaman sin pruebas cruzadas. A nosotros nos hacen ese tipo de solicitudes. Cuando nos piden a nosotros sangre sin pruebas cruzadas, el tiempo de envío es de máximo 15 minutos, desde la activación del hemocomponente hasta la entrega. ¿Sí? No es salida, sino hasta la entrega del hemocomponente son 15 minutos. Ya pedidos urgentes, para nosotros urgente es cirugía y los pedidos que nos dicen que son urgentes. Pues porque muchas veces a nosotros nos pasa que te pueden pedir, para solicitarte 2 unidades con un paciente. Cuando llaman a la media hora, pero esta es la solicitud era urgente. O sea, nosotros, cuando nos hacen una solicitud, nos deben de hacer el hincapié de que la solicitud es urgente o no, porque las pruebas pretransfusionales tienen un tiempo. Es decir, solo en incubación y centrifugación se van aproximadamente 35 minutos, 45 minutos. Y uno les explica a los jefes que yo no me puedo saltar ese tiempo. O sea, yo no puedo decir que voy a incubar no 15 sino 10 y que voy a centrifugar no 10 sino 5. O sea, hay unos tiempos para esas pruebas pretransfusionales. Entonces, por eso les digo, los pacientes en cirugía, cuando nos piden, es 1 hora máximo entre la activación y la entrega del componente en el servicio. Ya existen que tenga reserva o que tenga o no tenga reserva, porque muchas veces nos piensan que no tienen reserva. Ya si hay cirugía, nosotros tenemos estipulado que hay ciertos tipos de reservas a los cuales le hacemos una prueba, una previa, 2 unidades cruzadas. Llámese cirugías cardiovasculares o trasplantes renales. Cuando nosotros dicen, vea, este paciente va para una reserva para un trasplante renal, o este paciente va para una cirugía cardiovascular, un cambio de válvula, algo así, nosotros previamente le cruzamos 2 unidades. Son en esos casos. Y ya, si es un paciente para el trasplante de hígado, es que la cosa es que el trasplante de hígado no es ni siquiera con reserva, porque cuando llega el trasplante es que está el paciente y ya está en cirugía. A los pacientes inmediatamente nos dicen, este paciente está en trasplante de hígado, que se le envía 5 unidades de glóbulos rojos, 5 unidades de plasmas, 5 unidades de plaquetas y 5 unidades de crioprecipitado. Ese es el protocolo para el trasplante de hígado. Inmediatamente se envían al servicio, sea que las usen o no, pero ese es el protocolo. La mayoría de las veces, muchas veces, a un paciente de trasplante de hígado le mandamos las 5 y devuelve las 5, como nos ha pasado. Y se acepta la devolución porque en el servicio de cirugía hay una nevera en la cual se guardan los componentes, que es una nevera que está controlada. Y si a un paciente, por ejemplo, le solicitan esa reserva dura 3 días. 3 días se guarda esos hemocomponentes en la nevera, si a los 3 días, es como la muestra, las 72 horas, si a las 72 horas no solicitan esas unidades, van al stock. Y en el caso de los plasmas, si los plasmas los descongelas y los mandas al servicio, sabemos que duran 24 horas en refrigeración. Si no los gastamos en esas 24 horas, ¿los reconocen? Sí, nosotros tenemos un protocolo de la IPS que cuando un paciente le solicitan plasmas o críos que ya no se pueden congelar otra vez porque ya pierden sus características, el plasma o el crío, pues como nosotros tenemos un sistema de gestión hospitalaria, por el sistema hay una opción para que esas unidades se facturen y no se pierdan. Pero ya en ese caso, ya el jefe de enfermería tiene que especificar por qué es que no se puso el hemocomponente. Ya sea que el paciente falleció, el paciente no lo requirió, o el paciente hizo una reacción.
En esos casos se especifica la historia clínica, o sea, todas esas cosas que nosotros estamos hablando aquí, todo eso tiene que ir en la historia clínica del paciente. ¿Por qué se le puso? ¿Por qué no se le puso? ¿Qué pasó con esas unidades? Y además debe quedar en el sistema de la IPS un lugar donde se diga que esa unidad se descartó. Porque tampoco es pues porque muchos pensarán, ah no, puede que se la pongan para que no se la cobren al jefe porque la pidió mal, o porque no la pidió, porque no la requería. En el caso, en el sistema hay lugares donde aparece que la unidad fue descartada. Entonces usted le preguntan, ¿qué se hizo con esa unidad? Vámonos al sistema de gestión de la IPS. Aquí dice, la unidad fue descartada. Y aparece la nota de por qué no se transfundió, en el caso si no lo requirió, por ejemplo, los trasplantes hepáticos que les piden todos esos componentes. ¿Preguntas?